Las NIA son normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAD a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IASB). Estas normas son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Estructura de las NIA. La estructura de las NIA está conformada por, primero, introducción. En su introducción, las NIA incluyen propósito, alcance y tema de la NIA, así como las responsabilidades del autor y el contexto en el que se establece. Segundo, objetivo. Cada NIA consiste en una declaración clara sobre el objetivo del autor en el área de la auditoría. Tercero, definiciones. En este punto se delinean los términos pertinentes de cada NIA. Cuarto, requisitos. Cada objetivo está respaldado por requisitos claramente establecidos. Los requisitos siempre se expresan con la frase "el auditor deberá". Quinto, solicitud y otro material explicativo. Este elemento detalla exactamente qué se entiende por requisito o pretende cubrir, o incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados en determinadas circunstancias. Contratos de aseguramiento y marco conceptual, incluido desde la NIA 100 hasta la 120. NIA 100. Contratos de aseguramiento. Esta norma proporciona un marco conceptual global dirigido a los trabajadores de aseguramiento que tienen la intención de proveer un nivel de seguridad, ya sea alto o moderado. El objetivo de un contrato de aseguramiento es evaluar o medir un asunto principal que es responsabilidad de otra parte, contra criterios adecuados identificados, y expresar una conclusión que provea un nivel de seguridad sobre dicho asunto principal. NIA 120. Marco de referencia a las normas internacionales de auditoría. Describe el marco de referencia dentro del cual se emiten las NIA en relación a los servicios que pueden ser desempeñados por los auditores. Aplica entidades de vigilancia y control, firmas de auditoría independiente, sector público 1, 2 y 4 de las MIF. Los estados financieros necesitan ser preparados de acuerdo con una o la combinación de normas internacionales de contabilidad, normas nacionales de contabilidad, algún otro marco conceptual para informe financiero integral y con autoridad que haya sido diseñado por uso de los informes financieros. Principios generales y responsabilidades del auditor, incluyendo desde la NIA 200 hasta la NIA 265. NIA 200. Objetivos y principios generales que rigen una auditoría de estados financieros. Trata sobre los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las NIA. Obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, que le permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, y emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría. El auditor deberá conducir una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, planear y desempeñar con actitud de escepticismo profesional, reconocido que puedan existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente presentados en forma errónea. NIA 220. Control de calidad para el trabajo de auditoría. Control de calidad de la auditoría de estados financieros. Aplica a entidades de vigilancia y control, firmas de auditoría independiente, sector público, grupo 1, 2 y 4 de las NIF. El propósito de esta norma internacional de auditoría
es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el control de calidad en cuanto a políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de auditoría en general y procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares en una auditoría particular. La firma de auditoría deberá implementar políticas y procedimientos de control de calidad diseñados para asegurar que todas las auditorías son conducidas de acuerdo a las NIA o con normas o prácticas nacionales relevantes. NIA 230. Documentación de auditoría. Evidenciar la planificación de auditoría y ejecución de conformidad con las NIA y requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Aplica auditoría independiente, firmas de auditoría y revisoría fiscal. La NIA 230, el autor al momento de preparar la documentación de auditoría de estados financieros. Documentos que deberán proporcionar evidencia de que se ejecutó según las NIA y aportar la información para poder verificar el cumplimiento de los objetivos del auditor. NIA 240. Responsabilidad del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas y responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Aplica comunicaciones a auditorías regulares y de supervisión. La NIA 240 presenta las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 3.15 y 3.30 para el manejo de riesgo de errores de importancias relativas y da una guía al auditor para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. NIA 250. Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Reconocimiento de provisiones o de gastos por impuestos sobre beneficios o compromisos por pensión. Aplica para el grupo 1 de las NIF. La NIA 250, el auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, determinando así su marco de referencia legal y regulador, que puede estar relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. NIA 260. Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del mando. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación, identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. Aplica entidades que cotizan en bolsa, todas entidades cotizadas. La NIA 260, la comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable durante el proceso de auditoría debido a que permite que las dos partes obtengan un entendimiento de los asuntos relacionados
con la auditoría y establezca una relación constructivista que permite desarrollar la auditoría apropiadamente sin afectar la independencia y objetividad del autor. NIA 265. Comunicación de deficiencia en el control interno. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Aplica control interno y valoración de riesgo. El auditor debe tener un conocimiento claro del control interno de la entidad para que al momento de evaluar los riesgos de presentación errónea se apliquen los procedimientos de auditoría apropiados. Planeación de auditoría, evaluación del riesgo y respuestas a los riesgos evaluados. NIA 300 hasta la 450. NIA 300. Planeación. Planificación de la auditoría de estados financieros. Conocimientos del negocio. Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno. Riesgos e importancias relativas. Coordinación, dirección, supervisión y revisión. Aplica artículo 3.2 y 19 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y en su normativa de desarrollo. La función de determinar las responsabilidades del auditor y los planes para llevar a cabo los estados financieros de una empresa o compañía. El auditor logra estudiar y organizar los informes financieros correspondientes. Allí se debe garantizar que el auditor está realizando un trabajo transparente y efectivo. NIA 310. Conocimientos del negocio. El propósito de esta norma internacional de auditoría NIA es establecer las normas, proporcionar lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio. ¿Por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo? Porque es relevante para todas las fases de una auditoría, cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Aplica entidades de vigilancia y control, firmas de auditoría independiente, sector público, grupo 1, 2 y 4 de las NIF. Esta norma internacional de auditoría NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Esta norma de auditoría trata acerca del tema de riesgos. Les recuerdan constantemente a los auditores de estado financiero la necesidad de aplicar su juicio profesional, el evaluar los riesgos y la estructura de control interno como principio básico para decidir qué procedimientos de auditoría aplicar, así como la oportunidad y el alcance de los mismos. NIA 320. Importancia relativa de la auditoría. Responsabilidad del auditor. Aplicar el concepto relativo en la aplicación y ejecución de una auditoría de estado financiero. Aplica 230. Auditoría independiente. Firmas de auditoría y revisoría fiscal. Esta norma debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. Si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. NIA 330.
respuestas del auditor a los riesgos valorados. Aplica comunicaciones a autoridades reguladas y supervisión. Esta norma internacional de auditoría NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la NIA 315. La responsabilidad del auditor de estados financieros en cuanto al diseño de implementación de respuestas al riesgo de incorrección material, identificado y valorado en el proceso del conocimiento de la organización y su entorno definidos en la NIA 315. NIA 402. Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. Aplica a los grupos 1 de las NIF. La entidad usuaria debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de servicios. Esta NIA 402 es importante por cuanto muchas compañías para el auditor de estado financiero es indispensable obtener evidencia sobre esas actividades tercerizadas, en especial como en su control interno y valoración de riesgos. NIA 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Aplica a entidades que cotizan en bolsa, todas entidades cotizadas. El auditor debe evaluar el efecto de las presentaciones erróneas, incluyendo las no corregidas, identificadas durante la auditoría de estado financiero. Evidencia de auditoría, incluyendo desde la NIA 500 hasta la 580. NIA 500. Evidencia de auditoría. El auditor debe establecer normas y calidad sobre la evidencia de auditoría a obtener y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. NIA 501. Consideraciones adicionales para partidas específicas. Evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. Obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría relacionada a los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmento de acuerdo con las normas internacionales de auditoría 330 y 500 y demás que sean relevantes. NIA 505. Confirmaciones externas. Aplica una comunicación directa de un tercero en respuesta a una solicitud de información sobre una partida particular. Esta norma internacional de auditoría NIA trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y de la NIA 500. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. NIA 510. Trabajos iniciales, balance de apertura. Establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de los saldos de apertura cuando los estados financieros son auditados por primera vez. Aplica entidades de vigilancia y control, firma de auditoría independiente,
sector público, grupo 1, 2 y 4 de las NIF. El auditor conduce un trabajo de auditoría inicial. Su objetivo es obtener suficiente evidencia apropiada sobre si los saldos iniciales contienen errores significativos que pueden afectar los estados financieros actuales y las políticas contables se han aplicado apropiadamente y los cambios se han registrado apropiadamente de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Guía 520. Procedimientos analíticos. Procedimientos analíticos. Aplica apartados A4, A5, A6 y A11. La responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. El auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar conclusiones general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. NIA 530. Muestreo de auditoría. Aplica comunicaciones a autoridades reguladas y de supervisión. Trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. NIA 540. Estimaciones contables. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y las de información relacionada a revelar. Aplica a los grupos 1 de las NIF. El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si las estimaciones contables son razonables en los estados financieros y las revelaciones relacionadas son adecuadas, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. NIA 550. Partes relacionadas. Es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría respecto de las partes internacionales de contabilidad. Aplica apartados A6 y A9. El auditor debe comprender las relaciones y transacciones entre partes relacionadas para reconocer los factores de riesgo de fraude producto de las relaciones y transacciones entre las partes relacionadas y así identificar y evaluar los posibles riesgos de presentaciones erróneas de importancia relativa. NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Presentan las responsabilidades que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizada la auditoría de estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados no solo por la evidencia que surge a la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que se manifiestan después de su desarrollo. NIA 570. Empresa en funcionamiento. Se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración del supuesto negocio en marcha con un supuesto para la preparación de los estados financieros. NIA 580. Representaciones de la administración. Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el uso de representaciones de la administración como evidencia de auditoría. Aplica control interno y valoración de riesgo. Uso del trabajo de otros, incluyendo desde la NIA 600 hasta la 620. NIA 600. El uso del trabajo de otro auditor. Determina si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo.
La obtención de evidencia de autoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y procesos de consolidación. Aplica a los grupos 1 y 2 de las NIF. La NIA 600 trata sobre la auditoría de estados financieros de grupo, que es cuando el auditor involucra a otros auditores en una auditoría, a los que se les denomina auditores componentes. Dentro de los objetivos del auditor en este tipo de auditorías está determinar si es adecuada la información de los estados financieros. También tener una comunicación con los auditores componentes sobre la información financiera entregada por estos. NIA 610. Consideración del trabajo de auditoría interna. Manifiesta de que, acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la función de auditoría interna para el proceso de auditoría en general. Aplica entidades de vigilancia y control, firmas de auditoría independiente, sector público, grupo 1, 2 y 4 de las NIF. El objetivo de esta NIA es que el auditor determine si es necesaria la utilización del trabajo de la auditoría interna, si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría que está realizando. NIA 620. Utilización del trabajo de un experto. Define las responsabilidades del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad de dictaminar y debe incluir el trabajo de un experto en el tema. El auditor debe decir si es necesario el uso del trabajo en un experto para el proceso de su auditoría y si este trabajo es adecuado con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Conclusiones y dictamen de auditoría, incluyendo desde la NIA 700 hasta la 720. NIA 700. El dictamen del auditor sobre los estados financieros es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Aplica comunicaciones a auditorías regulares y de supervisión. El objetivo de esta es la formación de una opinión sobre los estados financieros que se basa en la evidencia obtenida de la auditoría. NIA 705. Opinión modificada en el informe de auditoría. En la NIA 700 se trata todo lo relacionado con una opinión estándar, es decir, un dictamen sin modificaciones, sin salvedades o abstención. En esta NIA 705 se desarrollará toda la temática relacionada con un dictamen modificado. Aplica al grupo 1 de las NIF. El objetivo de esta norma es que el auditor debe expresar con claridad una opinión modificada sobre los estados financieros cuando concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. Esta norma internacional de auditoría NIA trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario, para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o relevadas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Una vez el auditor ha formado su opinión sobre los estados financieros, debe llamar la atención haciendo énfasis sobre asuntos que para él son fundamentales. NIA 710. Comparativos. Información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Aplica a entidades que cotizan en bolsa, todas entidades cotizadas.
Esta norma presenta las responsabilidades del auditor en relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. El objetivo de esta norma, el autor debe obtener lo suficientemente evidencia de auditoría de que la información comparativa incluida en los estados financieros esté presentada de acuerdo al marco de referencia de información financiera. NIA 720. Otra información en documentos que contiene estados financieros auditados. El auditor debe responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y correspondientes informe auditoría, incluyendo otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros auditados. Aplica control interno y valoración de riesgo. Auditorías de propósito especial, incluyendo desde la NIA 800 hasta la 810. NIA 800. El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial. La norma internacional de auditoría 800 presenta las consideraciones especiales para auditorías de un juego completo de estado financiero preparados de acuerdo con un marco de referencia de propósito especial. Aplica a los grupos 1 y 2 de las NIF. El objetivo del auditor al aplicar esta NIA en una auditoría de estado financiero es tratar de manera adecuada las consideraciones que son aplicadas en dicho estado. NIA 805. Auditoría de un solo estado financiero. Trata de las consideraciones especiales para la aplicación de dichas normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero. El objetivo de esta norma, el auditor, al entender estas consideraciones, debe tenerlas en cuenta para la aceptación del trabajo y la formación del dictamen del estado financiero o un elemento del mismo. NIA 810. El examen de información financiera prospectiva es reflejar delineamientos sobre los trabajos para examinar e informar sobre la información estimada por parte de un auditor de manera eficiente y bajo supuestos. Aplica entidades de vigilancia y control, firmas de auditoría independiente, sector público, grupo 1, 2 y 4 de las NIF. El objetivo de esta norma, el auditor debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Entonces, cuando determine si se realiza el trabajo, el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos y presentar el dictamen. Trabaja la información de los estados financieros, incluyendo desde la NIA 900 hasta la 930. NIA 910. Trabajos para revisar estados financieros. Aplica comunidades a autoridades reguladas, revisoría fiscal. El propósito de esta norma internacional de auditoría NIA es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para revisar estados financieros y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite. NIA 920. Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto a información financiera. El propósito de esta norma internacional de auditoría NIA es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del auditor cuando se lleva a cabo un trabajo para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite. Aplica comunicaciones a autoridades reguladas y de supervisión. NIA 930. Trabajos para compilar información financiera.
El propósito de esta norma internacional de auditoría NIA es establecer guías y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador. Cuando se lleva a cabo un trabajo para compilar información financiera y sobre la forma y contenido del informe que el contador emite, aplica al grupo de las NIF. El objetivo de un trabajo de compilación es que el contador use su pericia contable para reunir, clasificar y resumir información financiera. Normas que amparan a las NIF. La Ley 1314 de 2009, en el cual se regulan los principios y las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información aceptadas en Colombia. Se abre un nuevo capítulo para la revisoría fiscal, ya que en cumplimiento con la anterior ley, el Estado promulgó el decreto número 302 de 2015. Contiene el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, las normas internacionales de auditoría, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de trabajos de revisión, normas internacionales de encargos de aseguramiento y las normas internacionales de servicios relacionados, todas ellas emitidas por el IASB. ¿Cómo se ejecutan las NIA? El uso de las NIAs en auditorías de pequeñas y medianas empresas, realizada por la Federación Internacional de Contadores (IFAD). Está compuesta por 2 volúmenes. Se enfatiza en el deber del ejercicio del auditor y la calidad del proceso. El primer volumen enfatiza los conceptos principales desde la ética profesional, los riesgos del proceso, estimaciones contables, entre otras. Y por otro lado, el segundo volumen se enfoca en la orientación práctica de las NIA, dividida por 3 fases: evaluación del riesgo, respuesta al riesgo y elaboración de informes. Impacto de las NIAs. El impacto de las NIA, el revisor fiscal. Para ello, la indagación está soportada en el análisis sistemático de literatura con enfoque descriptivo, lo que permitió obtener la información más relevante al respecto. De igual manera, se encontró en que Colombia, quienes están obligadas a aplicar las NIA, son las empresas pertenecientes al Grupo 1 y Grupo 2 y aquellas que no pertenezcan al Grupo 1 y deseen aplicarla a su vez el marco jurídico que rige a estas normas, que son la Ley 1314 del 2009, la cual entra en vigencia con el Decreto Reglamentario 0302 de 2015, donde los revisores fiscales deben tener los conocimientos teórico, práctico necesarios para ser competitivos, apoyados en su ética profesional. Comparación NIAs y NAGA. La diferencia que existe entre las NIAs y las NAGAs es que las NIAs son normas internacionales y las NAGAs son normas locales. Las NIAs son un conjunto de principios y reglas utilizadas para evaluar la situación financiera de una empresa, y las NAGAs son requisitos de calidad que deben implementarse para el desempeño del trabajo de auditoría. NIA 230. Documentación de auditoría. Evidenciar la planificación de auditoría y ejecución de conformidad con las NIA y requerimientos legales y reglamentarios aplicables.